Hoy nos metemos de lleno a desglosar los principios de dos sistemas económicos que, bueno, no podrían ser más opuestos. Vamos a basarnos en una conferencia que se pregunta sobre la libertad, el poder y el progreso. Y vamos a analizar qué es eso de la libertad económica y por qué, según esta fuente, es la pieza clave, la base de todas las demás libertades. Y bueno, para arrancar, la fuente nos deja pensando con esta pregunta. Porque, a ver, libertad, ¿qué es realmente? Y ojo que no hablamos solo de política, ¿eh? Es una idea mucho más profunda, más filosófica, una que define cómo nos relacionamos con el mundo y entre nosotros. Es, digamos, el verdadero punto de partida de todo este análisis. Muy bien, ahora sí, vamos a meternos de lleno en el tema. Para poder seguir el hilo del argumento, es clave que primero definamos el concepto central. O sea, ¿qué es exactamente la libertad económica según la perspectiva que estamos analizando hoy? Y aquí la tenemos. La definición es bastante directa. Es la economía de mercado. Pero cuidado, no se trata de un lugar físico, sino más bien de un proceso. Pensémoslo así. Es la suma de miles de millones de decisiones que tomamos todos los días y que juntas hacen que la sociedad funcione. Es como una red gigante de decisiones individuales que impulsa todo. Y acá viene el punto que es realmente crucial en todo este argumento. La idea que se plantea es que libertades que damos por sentadas, como la de expresión o la de prensa, son en realidad muy frágiles si no hay un mercado libre que las sostenga. ¿Y por qué? Bueno, la lógica es que si no existe la posibilidad de ganarse la vida de forma independiente, la libertad para pensar distinto se queda en pura teoría, en algo escrito en un papel. Miren, esta diapositiva lo deja clarísimo. Imaginemos un sistema donde el gobierno es dueño de todo. Si controla todas las imprentas, pues controla lo que se publica y lo que no. Si te asigna una carrera, está decidiendo tu futuro por ti. Entonces, en un escenario así, ¿qué pasa con la libertad de prensa? ¿Qué queda de esa libertad de elegir tu propio camino? Se esfuma, ¿no? Bueno, ahora que tenemos esa base, sigamos avanzando. La siguiente gran pregunta es, en un sistema de mercado, ¿quién tiene el poder de verdad? Y les adelanto algo, la respuesta que nos da esta perspectiva probablemente no es la que se están imaginando. Para responder a esa pregunta, la fuente nos presenta una herramienta de pensamiento, una idea del economista francés Frédéric Bastiat, la de lo que se ve y lo que no se ve. La clave, según él, es aprender a mirar más allá de lo que salta a la vista para entender cómo funciona realmente el poder. Ok, empecemos por lo que se ve. Esta es la imagen que todos tenemos en la cabeza. La clásica postal del capitalismo. El jefe en su oficina, la estructura jerárquica, las órdenes que bajan de arriba hacia abajo. Parece bastante obvio quién manda, ¿cierto? Pero ahora viene lo que no se ve. La idea es que esas órdenes del jefe no salen de la nada. En realidad son un reflejo de otras órdenes mucho más poderosas, las que vienen de los consumidores. Piénsenlo. Si la gente de repente deja de comprar un producto, ese negocio tiene dos opciones. O cambia o desaparece. Así de simple. Y esta es entonces la gran conclusión de este argumento. Los verdaderos amos del sistema, el verdadero soberano, son los consumidores. No es el gran industrial, no es el empresario millonario, no. Es la gente común y corriente, que con cada decisión de compra está dirigiendo el rumbo de toda la economía. Muy bien, ahora que hablamos de poder, hablemos de estatus. ¿Cómo afectan estos sistemas a la estructura de la sociedad? Es decir, ¿permiten que la gente pueda subir en la escala social o, por el contrario, nos mantienen en un lugar fijo para siempre? Y este cuadro comparativo es súper revelador. Es un contraste brutal. Por un lado, tenemos las sociedades precapitalistas, ¿no? Estructuras súper rígidas donde nacer en un lugar lo definía todo. Y por otro, se describe la sociedad capitalista, donde la palabra clave es movilidad. La idea es que ni la riqueza ni la posición social están aseguradas para siempre. Y para describir este fenómeno, se usa un concepto del sociólogo Vilfredo Pareto, la circulación de las élites. ¿Qué quiere decir esto? Pues algo bastante simple, que la gente que está en la cima, en la élite económica y social, no es siempre la misma. Hay un flujo constante. Los que hoy están arriba, mañana pueden caer, y los que hoy están abajo, tienen la oportunidad de subir. Y para que esto no se quede en pura teoría, el texto nos da ejemplos, anécdotas que le ponen cara a esta idea. Tenemos el caso de Henry Ford, que empezó con unos pocos dólares prestados y, bueno, ya sabemos cómo terminó. O la historia, al revés, del nieto de un magnate europeo del siglo XIX que hoy es un fotógrafo con pocos recursos. O incluso el vendedor de periódicos que empezó desde lo más bajo y murió siendo presidente de su banco. Son historias que se usan para ilustrar esta circulación de élites en la vida real. Ok, ya vimos poder y movilidad social.
Ahora vamos a otro tema que es clave: el progreso, la innovación. ¿Cómo nacen las nuevas ideas? Y más importante aún, ¿quién decide qué ideas ven la luz y cuáles se quedan en un cajón? Y aquí la fuente nos propone un cambio de perspectiva. Nos dice, el debate no es planificación sí o planificación no. Porque, seamos sinceros, todo el mundo planifica su vida, sus negocios. La verdadera pregunta, el verdadero debate es, ¿quién planifica para toda la sociedad? ¿Lo hace un gran planificador central desde el gobierno o se deja que cada individuo haga sus propios planes? Y este esquema nos muestra los dos caminos que puede tomar una nueva idea. En un mercado, si alguien tiene una idea, tiene que convencer a inversores, a socios, a trabajadores y, al final, la prueba de fuego, convencer a los consumidores. Es un proceso largo. En un sistema centralizado, en cambio, solo hay que convencer a una persona o a un comité. El problema es que si ese comité te dice que no, la idea muere ahí mismo. Fin de la historia. Y el gran riesgo de esa centralización, según este argumento, es precisamente ese, el estancamiento, que el progreso se frene. Y se usan ejemplos históricos muy potentes, ¿no? Como Napoleón, que descartó la idea de los barcos de vapor porque le pareció una tontería, o los altos mandos militares de principios del siglo XX, que pensaban que la aviación no tenía futuro en la guerra. Son ejemplos de cómo los comités, a veces por edad, por comodidad o simplemente por falta de visión, pueden ser un freno gigante para la innovación. Y con esto llegamos al cierre, a la parte quizás más filosófica de toda la exposición, una reflexión sobre lo que significa, en el fondo, ser libre, y sobre todo el derecho a tomar nuestras propias decisiones, incluso si nos equivocamos. La pregunta que se plantea es, sin duda, provocadora. Pone el dedo en la llaga. Si aceptamos que un gobierno controle lo que podemos o no podemos beber o fumar para protegernos, ¿dónde se traza la línea? ¿No estamos abriendo la puerta para que, con la misma excusa de protección, mañana controlen lo que leemos, lo que escuchamos o las ideas que podemos tener? Y esta frase, creo, es el corazón de todo el argumento. La libertad significa la libertad de cometer errores. Es potentísima. Ser libre no significa acertar siempre, significa tener el derecho a elegir tu propio camino, a tomar tus propias decisiones y a hacerte responsable de ellas para lo bueno y para lo malo. Así que la distinción final que se propone es esta, y es muy clara. En una sociedad libre, si quieres cambiar la forma de pensar de alguien, la herramienta es la persuasión, el diálogo, el ejemplo. No es usar el poder del Estado, la policía, para forzar a la gente. Y esa, según este planteamiento, es la diferencia fundamental entre ser un ciudadano libre y ser simplemente alguien que obedece órdenes. Y cerramos con esta pregunta que en el fondo resume el dilema central de todo lo que hemos visto hoy. ¿Quién debe decidir nuestro camino? ¿Nosotros mismos? ¿O una autoridad paternal que asume saber qué es lo mejor para todos? Es una pregunta que da para seguir pensando, ¿no creen?